Pasando ahora al capítulo 18 de este segundo libro de los Reyes, permítanos decirle que a partir de este capítulo 18 y hasta el final del segundo libro de los Reyes, trataremos exclusivamente con el reino sureño de Judá. Y esto simplificará nuestro estudio porque seguiremos una sola línea de reyes. Esta porción de la Escritura es tan extraordinaria que también se registra en el segundo libro de Crónicas y en la sección histórica de Isaías. Ya hemos visto que el reino norteño, o sea, el reino de Israel, fue llevado cautivo por ciertas razones específicas. Habían desobedecido a Dios. Dudaron la palabra de Dios y desafiaron a Dios. Y Dios estableció con toda claridad ante ellos que le habían desobedecido. El Señor testificó contra Israel y contra Judá a través de todos los profetas. Los profetas amonestaron al pueblo que se volvieran de sus malos caminos y que guardaran los mandamientos de Dios. Pero el pueblo no escuchó. Rehusaron oír. Endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Por 490 años rehusaron guardar el día de reposo. Rechazaron los estatutos de Dios y su pacto. Ahora, la razón por la cual Dios no envió a Judá al cautiverio al mismo tiempo que Israel fue porque esta nación, en contraste con Israel, tuvo por lo menos algunos reyes que se han calificado como buenos. Hubo un tiempo de reavivamiento durante el reinado de Ezequías, como lo veremos en nuestro estudio, por amor a David, porque David fue varón conforme al corazón de Dios. El reino sureño tuvo un maravilloso rey durante este tiempo. Creemos que Ezequías fue el mejor rey que reinó en aquella tierra después de David. No creemos que haya habido ningún otro rey que pudiera ser comparado con Ezequías. Ezequías era hijo de Acaz. Ahora, Acaz fue un rey malo, pero tuvo un hijo maravilloso. Y creemos que así también tenemos el secreto de su éxito, al mencionarse en el versículo 2 el nombre de su madre. Sin duda alguna, ella ejerció una influencia benéfica en la vida espiritual de Ezequías. Comencemos pues leyendo los primeros 3 versículos de este capítulo 18 del segundo libro de los Reyes. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ezequías fue un rey justo, fue un rey que confió en el Señor. Llegó a ser rey en Judá durante el tiempo de la caída del reino de Israel en el norte. Su tarea fue demostrar que los caminos de Dios son justos y mostrar a los judíos su verdadero destino. Veamos ahora el reavivamiento de Judá bajo este rey Ezequías. Leamos el versículo 4 ahora. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Ezequías era un hombre extraordinario. Dirigió a su pueblo en un gran reavivamiento espiritual. El hecho es que este rey era extraordinario en muchas maneras. Ahora este versículo menciona a la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto, como lo encontramos allá en el capítulo 21 del libro de Números. ¿Y qué se hizo esa serpiente que Moisés levantó? Bueno, la habían guardado. Naturalmente que era un objeto muy apreciado, y por eso fue guardada en el templo. Pero llegó el día cuando los hijos de Israel empezaron a adorarla. En lugar de mirarla con fe, como sus padres la habían mirado, la serpiente misma tomó un lugar prominente y ellos se olvidaron de su verdadero significado. Cuando sus padres habían sido mordidos por las serpientes venenosas en el desierto, como un juicio de Dios por su rebelión, bastaba solo una mirada de fe a aquella serpiente de bronce y sus vidas eran salvadas. Pero ahora, esta misma serpiente se había tornado en un tropiezo. La serpiente era un símbolo de Cristo, según lo encontramos allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 14 al 16, donde leemos, «Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». La serpiente de bronce, pues, fue una prefigura
que fue cumplida por Cristo. Pero ahora tenemos el caso de esta gente que ha comenzado a adorar esta serpiente, o sea que hicieron de ella un dios. Allá en el libro de Apocalipsis dice que en la ciudad de Pérgamo adoraban la serpiente. Y parece que los hijos de Israel estaban haciendo lo mismo. Le estaban quemando incienso a la serpiente de bronce. Ahora, ¿qué hizo el rey? Ezequías la rompió en pedazos y resolvió acabar con la serpiente de bronce. Hay una lección en todo esto para nosotros, amigo oyente. Hay ciertas organizaciones, ha habido ciertos movimientos, y ha habido ciertos métodos que Dios ha usado en el pasado y que Dios ha bendecido de una manera maravillosa. Pero desafortunadamente la organización o el movimiento o el método muchas veces no se da cuenta de cuándo Dios ha terminado de usarlo, y quiere mantenerse en el centro de la escena. Podríamos nombrar algunas organizaciones que sin duda Dios levantó, y estamos seguros que en su día fueron muy útiles. Realizaron mucho, pero se envejecieron. Muchas de estas instituciones siguieron funcionando solo porque le dieron trabajo a mucha gente. Continuaban existiendo por ningún otro motivo que el de perpetuar trabajo para estos individuos. Y llegaron a ser Neustán, como dice aquel versículo 4, y llegaron a ser serpientes de bronce, que en su tiempo habían sido útiles y habían sido usados poderosamente por Dios. Pero luego llegó el día cuando Dios terminó con ellos. Hay algunas iglesias donde los hermanos han estado usando los mismos métodos por muchos años. Los hermanos en esas iglesias dicen, bueno, siempre lo hemos hecho así. Puede ser que es tiempo, amigo oyente, de cambiar algunos de esos métodos. No hay monotonía alguna con Dios. ¿Sabía usted que el apóstol Pablo, por ejemplo, nunca dio una invitación en una reunión rogando que los inconversos pasaran adelante? Al parecer fue Dwight L. Moody quien empezó esa práctica. Y ahora, la mayoría de los evangelistas creen que es necesario hacer una invitación para que los inconversos pasen adelante y sean salvos. En algunos casos, amigo oyente, esta práctica en realidad ha llegado a ser un verdadero tropiezo. Dios guió a Moody a hacerlo, pero es posible que le guíe a usted a que no lo haga. Es posible que lo que Dios guía a hacer a una persona no sea la cosa que otra persona deba hacer. Es cierto que uno con toda facilidad puede empezar a adorar una serpiente de bronce y llamarla Neustán. Bueno, hemos pasado mucho tiempo hablando acerca de este tema porque creemos que es importante. Simplemente porque Dios haya usado algún método en el pasado, amigo oyente, recuérdelo bien, no significa que lo usará el día de hoy. Gracias a Dios que Ezequías destruyó esa serpiente. Creemos que muchos de los hermanos carilargos en verdad criticaron a Ezequías. Probablemente decían, miren, ha acabado con la maravillosa serpiente de bronce. Bueno, gracias a Dios que la rompió en pedazos, amigo oyente. Y si es que usted tiene algunos ídolos en su iglesia o en su vida, permítanos sugerirle, amigo oyente, que acabe con ellos de una vez por todas. Quizá haya algún método o alguna manera particular que usted emplea que necesita cambiar de veras. Bien, continuemos leyendo ahora los versículos 5 y 6 de este capítulo 18 del segundo libro de los Reyes. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Si no hubo antes ni después ninguno como Ezequías, tenemos entonces que llegar a la conclusión que fue sobresaliente. Es igual a David. Fue un gran rey que Dios usó poderosamente. Es por eso que el relato de su vida lo encontramos 3 veces en el Antiguo Testamento. Lo encontramos en el segundo libro de los Reyes, que estamos estudiando, en el segundo libro de Crónicas, y también en el libro del profeta Isaías. Bien, continuemos leyendo ahora los versículos 7 hasta el 10 de este capítulo 18 del segundo libro de los Reyes. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. En el 4º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió, y la tomaron al cabo de 3 años.
En el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Ezequías era un rey valiente. Bajo su mandato, Judá se rebeló contra Asiria y también venció a los filisteos. Durante el año sexto del reinado de Ezequías, Salmanasar, rey de Asiria, tomó a Samaria, y el reino norteño fue derrotado. Ahora pues, no había nada, ni siquiera un alambre de púas entre Asiria y Judá. Y el rey Ezequías se halló en un aprieto. Y continuamos leyendo en los versículos 11 al 14 de este segundo libro de los Reyes. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, y los puso en Hala, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos. Por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado, ni puesto por obra. A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: Yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ezequías trató de rebelarse contra Asiria, pero no tuvo éxito, de modo que ahora tendría que pagar rescate. Sennacherib trató de aterrorizar el reino sureño de Judá y amenazó la ciudad de Jerusalén. Leamos los versículos 15 y 16 ahora. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Será pues hasta entonces que el Señor bendiga su vida abundantemente. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 18 del segundo libro de Reyes. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando del rey Ezequías. Leamos los versículos 17 al 21 de este capítulo 18 del segundo libro de los Reyes. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo el Rabsaces: Decid ahora a Ezequías: Así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías: Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y le traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Sennacherib trató de aterrorizar a Ezequías. Envió una delegación para que hablara con Ezequías. El rey, a su turno, envió oficiales al nivel de los delegados. El mensaje que Sennacherib envió a Ezequías era un directo desafío pagano contra Dios. Al parecer, Sennacherib creía que Ezequías se había aliado con Faraón. El Rabsaces le dijo que Judá se había equivocado al depender de Egipto para su ayuda. Y continuamos entonces leyendo en el versículo 22. Y si me decís: Nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: Delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Parece aquí que Sennacherib estuviera confundido. Cuando Ezequías quitó los lugares altos, Sennacherib creyó que estaba quitando los altares al Dios vivo y verdadero. No entendía que Ezequías estaba quitando de la tierra los altares e ídolos paganos, y que su acción era una acción de obediencia más bien que de sacrilegio. Los judíos solamente adoraban a Dios en un solo altar en Jerusalén. Se acercaban a Dios solo por medio de un sacrificio sangriento. Sin embargo,
le pareció a Sennacherib que Ezequías había desechado a su Dios cuando más lo necesitaba. No se daba cuenta que el rey de Judá había obrado en oposición directa a las creencias y prácticas de los paganos, y por tanto, Sennacherib trató de caer en gracia entre los habitantes del pueblo y debilitar así las defensas de Ezequías. Y continuamos entonces leyendo los versículos 23 al 25 de este capítulo 18 del segundo libro de los Reyes. Ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Ahora es verdad que Dios usa a las naciones extranjeras para castigar a su pueblo, pero continuamos leyendo aquí el versículo 26. Entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Sebna, y Joa, al Rabsaces, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Ahora los judíos estaban en fila en la muralla de la ciudad de Jerusalén, observando todo lo que ocurría. Los oficiales de Judá pidieron que cualquier conversación que se llevara a cabo se hiciera en el lenguaje de los sirios, para evitar un efecto negativo sobre el pueblo. Pero el Rabsaces reacciona con gran conmoción ante tal pedido, y dice aquí en los versículos 27 al 32, y el Rabsaces les dijo, ¿me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros? Entonces el Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo, Oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. La delegación siria trató de persuadir a los judíos a capitular. Les dijo que ni Ezequías ni Dios les podían ayudar. Les dijo que sus vidas se salvarían solo mediante la capitulación y deportación. Y si rehusaban darse por vencidos, los judíos solamente serían sujetados a un largo plazo de hambre. La capitulación de los judíos, pues, mostraría el poder de Asiria. Y continúa el Rabsaces hablando aquí en los versículos 33 al 35 y dice, ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sepharvaim, de Ena y de Iva? ¿Pudieron éstos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Estos versículos ciertamente muestran cuán ignorantes eran los asirios en cuanto al poder y propósito de sus conquistas anteriores. El Rabsaces entendió mal el hecho de que Dios muchas veces escoge a ciertas naciones para servidumbre, mientras escoge a otras para la liberación. Los asirios no creían que el Dios de Israel pudiera librar a su pueblo. Y los versículos finales de este capítulo 18, los versículos 36 y 37 dicen, Pero el pueblo calló, y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsaces. Esta porción pues concluye con el reportaje de los delegados del rey Ezequías
sobre las negociaciones con los embajadores o delegados del emperador sirio.